El Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Fíjate lo que dice. Dice que el Señor está. No dice que estuvo ayer y hoy no. Dios está y está firme. Su fundamento es sólido. Dios es soberano. Por eso, y como dice ahí, sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres, nosotros debemos tener mucho cuidado con el fundamento que Dios nos ha regalado, porque Él está viendo cómo estamos utilizando ese fundamento, Él está viendo cómo nos comportamos con su palabra. Mira, el fundamento es su palabra, ¿de acuerdo? Y su palabra la ha depositado en la Iglesia. Y su Iglesia la forman principalmente familias. Por eso vamos a hacer un breve repaso a esos tres fundamentos, que en realidad es un fundamento, la Escritura, y dos de sus diseños, la Iglesia y la familia, para entender bien cuál es nuestro fundamento, cuál es el fundamento del justo. Y en primer lugar, el fundamento del justo es la palabra. Su palabra siempre ha sido cuestionada. No te sorprendas, tú mismo la has cuestionado meses o años antes. Así que no te preocupes, no eres el único que te sientes incomprendido, siempre ha ocurrido así, en todas las culturas y en todas las épocas, en todas las clases sociales y en todas las familias. Siempre se ha cuestionado la Escritura, desde el mismo inicio de la creación se cuestionó, y podríamos ir a Génesis 3. Como digo, no hay nada más que ir a Génesis para comprobar que la palabra de Dios fue cuestionada desde el mismo inicio, ¿no? ¿Con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto, le dice la serpiente a la mujer. Desde el mismo instante en el que el hombre ha sido creado, esta palabra ha sido cuestionada. Además es curioso ver cómo pervierte y miente el diablo. Porque Dios no le había dicho eso. Dios no le había dicho al hombre que no comiese de todo árbol del huerto. Lo que le había dicho era lo siguiente: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que lo que vemos es que desde el mismo inicio de la historia de la humanidad, la palabra ha sido cuestionada, pervertida y también desobedecida. Pero lo que no podemos hacer para que la persecución o el escarnio no nos llegue es diluir la palabra, es debilitar la palabra, es menoscabar la palabra, porque la palabra es el fundamento que Dios nos ha dado para que todo nos vaya bien, para que tu familia llegue a buen puerto. Por eso, lo que el justo no puede hacer ante la destrucción de ese fundamento es huir al monte cual ave para esconderse y así no ser cuestionado ni perseguido. Tampoco puede conformarse a este mundo para así ser aceptado. No puede quitarle el filo a la espada, que es la palabra. No le puede quitar el filo a la espada porque hace daño. Jesucristo es la espada. Y es una espada que divide, y si le quitamos el filo a la espada, entonces ya no divide, ya no cumple su función, ¿no? Ya no funciona, y por lo tanto no valdrá la espada, que es Jesucristo, que es la palabra, para dividir la luz de las tinieblas, que es lo que hace la palabra, ¿no? Escudriña los corazones y divide lo que está bien de lo que está mal. Si tú le quitas el filo a la espada, entonces ya no cumple su función. Y si le quitamos el filo a la espada para no ser perseguidos, ya no tenemos el fundamento, que es la Escritura, ¿no? Bien, hemos dicho la palabra, nuestro fundamento, y de la palabra surgen otros diseños, como es la Iglesia. Es la Iglesia a quien se le ha dado el Evangelio de Jesucristo. Es a la Iglesia a quien se le ha dado la verdad. No se le ha dado a los gobiernos, no se le ha dado a los poderosos, la verdad se le ha entregado a vasos de barro. ¿Para qué? Pues para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero a esos vasos de barro, que es la Iglesia, que somos tú y yo, a esos vasos de barro se nos ha dado la verdad no para guardarla, sino para proclamarla. Somos llamados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Es para eso, para lo que se nos ha entregado como Iglesia la verdad del Evangelio. La luz solo tiene efecto cuando es mostrada.
¿Sí o no? Cuando está escondida no tiene efecto. Cuando es mostrada, sí. Cuando es proclamada. La sal solo tiene efecto cuando es aplicada. Ya sabéis que la sal se usa para preservar de la corrupción los alimentos, de la podredumbre. El mundo que nos rodea vive en oscuridad. Por eso debo proclamar la verdad del Evangelio. Debo enseñar la luz que es el Evangelio. Y el mundo también se pudre. Por eso nosotros debemos aplicar la sal del Evangelio para preservar aquello que se está perdiendo. No podemos abdicar de nuestra responsabilidad como iglesia que somos, porque ya sabemos que ellos sin luz se pierden, tropiezan, ¿no? Y caen, y que ellos sin sal se pudren, se corrompen y se mueren, y no se dan cuenta. Y no se dan cuenta porque no quieren darse cuenta, y no quieren darse cuenta porque no quieren arrepentirse. Y como no quieren arrepentirse, ¿sabes lo que va a pasar? Procurarán humillarte con burlas para que te calles. Y si no consiguen silenciarte con escarnios, procurarán tensar la cuerda del arco para disparar en oculto a los rectos de corazón, como pasa en muchos lugares del mundo. Pero no importa. Iglesia, la verdad, que es Jesucristo, es innegociable. Porque si negociamos con la verdad, ¿qué ha de hacer el justo? Morirse, ¿no? Al igual que se muere el resto del mundo, que no vive fundamentado en la roca, que es Jesucristo. Mirad, ellos creen que la ciencia les puede salvar. Sin embargo, después de muchos años que han pasado, comprobamos que la ciencia no ha salvado a nadie, ¿no? Siendo la ciencia una bendición de Dios a los hombres, ella nunca podrá sacar al hombre de la deriva moral en la que se encuentra. Ellos creen que los gobiernos les pueden salvar. Pero después de muchos años comprobamos que, aun siendo necesarios los gobiernos para poder tener convivencia entre los hombres, los gobiernos nunca podrán sacar a los hombres de la deriva moral en la que se encuentran, a pesar de la gran cantidad de recursos que ellos manejan. Ni la ciencia, ni la política jamás podrán hacer lo que la Iglesia está llamada a ser, que es sal y luz del mundo. Y la Iglesia somos tú y yo. Es la Iglesia la que tiene el poder, porque es la Iglesia la que tiene la palabra. Es la palabra la que da poder. Y solo es esa palabra que es Jesucristo, solo Jesucristo, el único que puede transformar las vidas de las personas. No la psicología, no la sociología, no la política, no los gobiernos, no la ciencia. Cuando la Iglesia, y esto es muy importante para nosotros, porque tenemos esta tendencia, ¿vale?, para ser admitidos, para que nos digan, mira qué buenos que son. Cuando la Iglesia se dedica a otras cosas que no es ser sal y luz, solo para poder ser aceptada por el mundo, ¿no?, cosas de esas que hacen los gobiernos y las ONGs, esa Iglesia ha perdido su fundamento, ha perdido la base sobre la cual se sustenta, ¿no?, y por lo tanto tampoco nunca podrá influir en la sociedad. Jamás, simplemente se ha conformado a ella. Para evitar eso debemos conocer a nuestro Dios. Debemos conocer a nuestro Dios porque Dios con sus ojos ve y con sus párpados examina a los hijos de los hombres. Debemos conocer a nuestro Dios porque solo el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará.